Le damos la bienvenida a la doctora Angélica Sátiro, directora de Casa Creativa y líder del Grupo de Investigación e Innovación en la Enseñanza de la Filosofía, IREF, en Barcelona, España, quien presentará su conferencia Pensar una ciudadanía creativa. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Es un honor y un placer estar esta mañana aquí compartiendo energía, alegría, sueño, entusiasmo. Y me encanta ver tantos ojos y tantas sonrisas, qué bien, ¿no? Quisiera agradecer la Universidad Uniminuto y todo el esfuerzo para organizar ese evento. Y la verdad que es un honor estar en una casa que es de por sí un ejemplo de creatividad social, de innovación social y de ciudadanía creativa, ¿no? Y agradecer a los organizadores también del seminario y del congreso, porque de verdad yo sé lo que significa el trabajar anterior para llegar aquí. Muy bien, y agradecer vuestra presencia. ¿Qué tal con mi acento brasileño? ¿Se entiende? Muy bien, menos mal. Menos mal. Muy bien. Mi tarea aquí no solo es explicar lo que he pensado yo sobre ciudadanía creativa. Las personas que quieran después conocer todo lo que he pensado, está escrito, les puedo decir dónde está colgado, es gratuito, pueden bajar, leer. Yo prefiero más bien venir aquí a provocar que pensemos juntos. No solo que pense yo y les cuente lo que he pensado. ¿Qué les parece? ¿Aceptan la provocación? Cuidado, soy peligrosa. Eso significa que les voy a poner a hacer cosas, pero no se preocupe que tampoco es muy grave, ¿eh? Son cosas posibles para los que estamos aquí. Muy bien, ese tema de ciudadanía creativa es un tema que ocupa mis investigaciones de hace tiempo. Entonces, la gente que quiera ver más teóricamente, pues hay tesis doctoral, libro, todo eso, ¿eh? Pero aquí me parece más interesante como apertura de algo que vamos a estar haciendo juntos por 3 días, más bien esa provocación que vamos a hacer ahora. Es decir, no voy a explicar lo que he pensado, vamos a pensar juntos. Entonces, vamos allá y esperemos que funcione todo bien. Esta charla tiene 3 momentos. El primer momento, vamos a jugar a pensar sobre qué es ciudadanía creativa. En el segundo momento, vamos a trabajar pues 3 ideas claves que tienen que ver con ciudadanía creativa. Por un lado, todo lo del ethos creativo, que es el modo de ser, que ya hablaremos qué es decir, tratar al ciudadano como una persona creativa. Después vamos a tratar de pensar las ciudades como espacios educadores y creativos. Y por último, lo que nos toca aquí, que seguramente somos todos educadores o la mayoría, la educación como un macro proceso creativo, entender un poco eso. Y ahí al final volvemos a jugar, a pensar un poquito juntos. ¿Les parece bien? Prepárense para jugar a pensar, ¿eh? Vamos allá. Empezamos entonces ese juego, digamos que es un juego para abrir posibilidades y pensar el concepto juntos. Yo les voy a proyectar siempre una imagen, la vamos a mirar y como es juego es rápido. ¿Se ve bien ahí detrás? Sí, más o menos, es que esa luz no ayuda. Entonces, esmerar con la visión para ver lo mejor que puedan. Bueno, cada imagen que yo ponga ahí, les voy a preguntar si es una buena imagen que representa ciudadanía creativa, es decir, si es una imagen que podríamos asociar a hacer una analogía con la ciudadanía creativa. Si pensamos que sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues baterlo, por favor. ¿Sí? Es así, ¿verdad? Es que si ve, no se lee de ahí, ¿no? El sí es bater los pies. Entonces, si es sí, batemos los pies. Pero yo tengo que escuchar aquí, a ver. Me mal, ya está. Si no, los de abajo nos van a echar. Si es no, ¿qué hacemos?
levantamos los brazos. Y si es quizás, me encanta porque en general horizontal la gente hace así. Puede ser así también, ¿no? Porque si no, la compañera. Entonces vamos a ver. Empezamos por esa imagen. Esta imagen representa algo de ciudadanía creativa. Contesten ya. Todos sí, ningún no, ningún quizás, porque será. Vamos a ver. Y esta imagen representa algo de ciudadanía creativa. Ya, conteste. Algunos quizás y la mayoría sí. Y esta imagen, ya, sí o no. Uno, algunos quizás, unos cuantos sí y unos tantos parados que parado no vale. O sí o no quizás, parado no vale. Vamos allá. Ya, esta imagen se ve desde ahí, son los cables atados, unos cables atados. ¿Representan o no? Ya. Unos no, unos cuantos que no. Unos quizás y uno que otro sí. Curioso, ¿eh? ¿Se ve lo que es? Es un cuerpo metido en un muro de piedras, que no sé si ve bien desde ahí. 1, 2, 3, ya. ¿Sí o no? A ver. Sí, no, quizás. Un montón de no. ¿Algún quizás y ningún sí? Escuché ningún sí. Ninguno. Ah, uno que otro sí por allá. Movió la cabeza por si acaso yo no escuchaba el sí. Vamos a ver. ¿Se ve bien qué es eso? ¿Sí? Pues 1, 2, 3, ya, contesten. ¿Representa algo? Quizás, no, no y unos cuantos sí. 3 quizás y 3 no. ¿Representa algo de ciudadanía creativa esa imagen? Ya. Uy, un quizás, un no y un montón de sí. Bueno, este juego, ¿por qué es? Para que empecemos a dar vueltas a qué llamamos nosotros ciudadanía creativa. ¿Qué tipo de imagen tenemos para pensar ese concepto, esa idea? ¿Qué tipo de cosas imaginamos que es ciudadanía creativa? De ahí que viene esa pregunta. ¿Qué imaginas que es una ciudadanía creativa? ¿Qué imaginas tú? Con base en lo que has dicho, sí, no y quizás, ¿qué es lo que imaginas? Para un momentito ahí y piensa. ¿Sí? Esta es también una de las preguntas que orienta ese evento. No nos interesa solo explicar un concepto ya trabajado, sino que podamos seguir dando vuelta a ese concepto y poder incluso abrirlo más, aunque después ya les contaré algo de él. Vamos adelante. ¿Jugamos un poquito más? ¿Sí? Ahí con sonrisa queda mejor, ¿eh? Vamos allá, cambió la pregunta. La pregunta ya no es para hacer analogía de imágenes con el concepto, sino voy a poner unas imágenes que con esa luz no hay manera de ver, yo les voy a explicar un poco lo que hay y vamos a ver si es ejemplo de ciudadanía creativa o no. ¿Les parece? Si ve lo que hay aquí, no mucho, qué pena, tú sí, explícanos. Es un grupo de personas como en un centro comercial, ubicadas una saliendo, otras no, otras como mirando hacia algo que parecen cajas. Bueno, no se ve mucho de todas maneras. Sabemos que es como un mercado y hay un grupo de gente en un mercado. Este grupo de gente en un mercado, lo único es que ese mercado tiene una característica, que es un mercado de objetos y obras de diseño, hechos por artesanos y gente del lugar. Ya les explico qué es eso. Es una feria de diseño, de objetos de diseño y de artesanía. Muy bien. Este es un ejemplo de ciudadanía creativa. Ya, a ver. Algunos quizás, otros curiosamente hacen así. No entendí el sí y el quizás, pero bueno, quizás sea una entrada a la sevillana, ¿no? Vamos a ver. Aquí se ve lo que es. Es un aula.
una aula donde un profe da una plática a unos alumnos. Vamos a ver, ¿es ejemplo de ciudadanía creativa? Ya, no. Quizás ningún sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no es ejemplo de ciudadanía creativa? Vamos a ver. Esa es una manifestación. Hay una gente que está diciendo basta ya de corrupción, impunidad y tal. ¿Es ejemplo de ciudadanía creativa? Ya. Unos ya decían que sí. Hay unos quizás y ninguno que no. Opa, vamos allá. ¿Se ve lo que es? Unos jóvenes en una montaña admirando su ciudad. ¿Es ejemplo de ciudadanía creativa? Unos cuantos quizás, unos cuantos no, unos cuantos sí. Aquí hubo diferencia. ¿Se ve lo que es? No. Qué pena, pero yo les cuento. Esta es una acción de un grupo de performance de actores que hace intervención del cuerpo en la ciudad. Y en ese caso es de una salida de metro y son unos cuerpos que se colgaron ahí donde la gente toca cuando va a salir del metro. Esto es ejemplo de ciudadanía creativa. Hay un no discreto que no hizo así, pero hizo así, un quizás y unos cuantos sís. Vamos a ver. Aquí es una actividad en una plaza pública donde están teniendo un taller de costura, de hacer manualidades y de costurar, coser, perdón. Sí, gracias, Irene. ¿Es ejemplo de ciudadanía creativa? Un montón de sí, qué curioso, un no y un quizás. ¿Se ve? Eso es arte urbano. En una ciudad está pintada en un muro un mago haciendo que levite a alguien, pero es una pintura en un muro, es un arte urbano, digamos. ¿Esto es ejemplo de ciudadanía creativa? Algunos quizás y un montón sí, y un montón de gente parada que no vale. Vamos a ver. ¿Este se ve? Unos jóvenes dialogando bajo un árbol en el parque. ¿Es ejemplo de ciudadanía creativa? Un montón de quizás, a un que otro no, y a un que otro sí. Esto es en Barcelona, en una plaza que hay allá, muy central, y hay una gente toda haciendo como un movimiento corporal común, porque hacen tai chi. ¿Es ejemplo de ciudadanía creativa? No, un poco no, uno que poco sí, un montón de sí, uno que otro quizás y algunos no. Niños y jóvenes jugando en un parque de una ciudad. ¿Es ciudadanía creativa? Pocos no, unos cuantos quizás y unos cuantos sí. Bueno, ¿qué es entonces una ciudadanía creativa? Con base en lo que decimos que era o no era ejemplo, o que quizás pudiera ser, ¿a qué llamamos ciudadanía creativa? ¿Qué es esa idea? ¿Por qué alguna gente cree que sí es ciudadanía creativa, que la gente esté haciendo tai chi en una plaza pública y que otros piensen que no? Y que otros puede que sí, no lo tengo claro. ¿Por qué? Todo eso les estoy proponiendo para problematizar este concepto. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Tratando de pensar nosotros mismos, ¿qué sería esa una ciudadanía creativa? ¿Qué imágenes damos para ella? ¿Qué son ejemplos de que eso de verdad esté ocurriendo? Porque ese es un tipo de ejemplo que no vale con que solo tengamos un concepto claro. Es un ejemplo que necesita tener acciones consecuentes con este concepto. Entonces, de ahí, les voy a contar una cosa haciendo una palabra que los que somos de filosofía para niños ya las conocemos bastante, que es haciendo metacognición.
Es decir, vamos a pensar sobre lo que acabamos de pensar, ¿vale? Entonces vamos allá. ¿Por qué hicimos este juego? No es solo porque estoy afónica y necesito una estrategia para que la gente esté enganchada. Les voy a contar que también, pero no solo. Es también por otra razón, porque el propio concepto de ciudadanía creativa conlleva, por un lado, participación activa, es decir, no puedo venir yo solo a discursar qué es la ciudadanía creativa. Tenemos todos que estar participando en esto. Si no, de entrada, ya soy contradictoria. Ya les estoy poniendo en una situación pasiva cuando este concepto implica actividad. Un ciudadano creativo es activo. Está en proceso de acción. Por esto pensaban vosotras y vosotros también. Porque no puedo solo yo venir a pensar y dejarlos pasivos con mi pensamiento. Si queremos ser ciudadanos creativos, tenemos que ponernos todos en postura de participación activa. Y después, oye, ese micrófono no sube un poquito el volumen, es que estoy haciendo una fuerza para hablar. Si pudiera subir un poquito, ¿sí? ¿Bien? Si oye mejor, es que así no hago fuerza. Bien, es que afónica haciendo fuerza no debo. Muy bien, sigamos. Porque otra idea clave de ciudadanía creativa es la idea de la interacción y del diálogo. Yo no puedo venir a hacer un monólogo y esperar que sean ciudadanos creativos conmigo monologando el concepto. Tenemos que estar provocando interacción y provocando diálogo. Y es por esto que en este evento vais a tener la oportunidad de participar de muchas comunidades de diálogo. Seguramente han visto que el programa tiene esto. ¿Por qué? Porque es un evento que quiere provocar que pensemos juntos que es una ciudadanía creativa. Implica encuentro, implica interacción, implica ese diálogo y ese intercambio. Si no hay esto, es que ya estamos fuera del marco de la ciudadanía creativa. Luego, porque hay otra clave ahí en todo esto. El pensamiento de un ciudadano creativo es un pensamiento proactivo. No es un pensamiento solamente reactivo, que reacciona a lo que viene, sino que se propone, que se proyecta. A mí me encantó la charla del padre Diego cuando explicaba toda la historia, es que yo soy muy fan de la obra Un Minuto y pienso que es un buen ejemplo de innovación social. Y me encantó cuando él explicaba todas las dificultades del padre y cómo es que él hacía. Es un ejemplo de pensamiento proactivo. No tengo dinero, vale. Puedo sufrirlo, quedar aquí parado, no tengo dinero, no puedo hacer nada. Paro de respirar, ¿no? O, a ver, no tengo dinero, pero ¿qué hago? No es el dinero que va a hacer o no hacer que las obras ocurran. Ayer yo daba una charla en Madrid, no Madrid de España, Madrid de aquí de Colombia, un poco más cerca, ¿no? Y hubo una pregunta que me llamó mucho, varias preguntas me llamaban la atención, pero una que tiene que ver con eso. Un señor me preguntó de todas las cosas que yo había visto mientras viajaba, qué era lo que había visto que más funcionaba a nivel de innovación social, si era del ámbito público, privado o qué. Yo le conté, mira, ya vi de todo. Lo que definía si funcionaba o no, no era si era del privado, del público o una fundación que es mixto, el dinero, sino donde había un proyecto bien estructurado, donde había una persona con mucha capacidad de resolver los problemas que salieran de allí, donde había todo un sistema que permitía que la innovación pudiera ser pensada, aplicada, revisada, evaluada y vuelta a poner en marcha. Y la implicación de toda la gente que estaba sufriendo, digamos, la innovación social en cuestión. ¿Qué quiero decir con eso y ese ejemplo y esa historia aquí ahora? Porque no hace falta tener dinero para ser un ciudadano creativo, para provocar una innovación social.
y ese fue el ejemplo más claro que dio la charla anterior. Hace falta tener pensamiento proactivo. Hace falta buscar la participación activa. Hace falta crear los canales de interacción y de diálogo. Cuando hacemos esas cosas, provocamos, criamos en el ambiente condiciones para que ocurra esa ciudadanía creativa. Seguimos con nuestra metacognición. ¿Por qué fue que les propuse a jugar? Por todo aquello que decimos antes, porque hay que estar activos y interactuando al máximo y tal, pero también porque hay una dimensión fundamental. Un ciudadano no es creativo si no piensa creativamente. Entonces, yo provocaba que pensaran creativamente a través del estímulo de algunas habilidades de pensamiento en cuestión. Por ejemplo, en el primer juego, les proponía un juego de razonar analógicamente. Hacían analogía con las imágenes. Ese tipo de razonamiento es fundamental para pensar creativamente, que luego lo aplicas en la acción ciudadana. Después les pedí que imaginaran. La imaginación es una habilidad clave para el pensamiento creativo. Y luego también les propuse que trabajaran otras dos habilidades, que son habilidades de conceptualización, que tiene que ver con dar ejemplos o ver si es un buen ejemplo para después trabajar un concepto y definir. Entonces, ¿dónde quiero llegar con eso? Hay gente que piensa que el tema de las habilidades de pensamiento no tiene nada que ver con ciudadanía creativa. Mira, estos son actos mentales que tenemos. Para ser un ciudadano creativo, yo tengo que poner en marcha mis actos mentales, porque son los que me van a permitir interactuar con la sociedad y con los retos que tengo delante de manera creativa.